Ahora vamos a ver la segunda estructura avanzada, que es diccionario. También es una estructura súper versátil y nos sirve para hacer muchas cosas eh, de manera más eficiente. Vamos a ver que tiene varias ventajas. eh, y bueno, tiene varias particularidades también y es una estructura por lo general muy útil que nos sirve para eh, hacer conteos múltiples, para categorizar información. Así que, bueno, vamos a ver qué, qué nos ofrece la estructura. Bueno, primero, al igual que con la vez pasada, partamos definiendo qué es lo que es un diccionario. Un diccionario en Python es una colección no ordenada de valores. Eh, Utilizando una llave, la vamos a identificar así, nosotros vamos a poder acceder a un valor asociado. Entonces, la gracia de los diccionarios es que nosotros usando esta llave, siempre vamos a poder recuperar de manera eficiente el valor asociado a la llave. Eh, Uno podría generalmente buscar un valor asociado a una llave, pero como los diccionarios tienen una forma eficiente de recuperar, podemos acceder directamente al valor que queremos sabiendo la llave. Eh, el funcionamiento de diccionarios es muy similar a cuando nosotros queremos recuperar un elemento de una lista usando su índice, pero ahora en lugar de índice le vamos a llamar llave. Eh, entonces, bueno, lo mismo que hice hasta este punto. En el caso del diccionario, el índice va a ser como la llave, que es la que vamos a llamar así, y el valor recuperado es el valor. Les voy a hacer un pequeño diagramita ahora. Entonces, nosotros lo que habíamos visto en listas, listo, negro ahí. Hasta el momento lo que habíamos visto en listas es que si por ejemplo teníamos una lista L que tenía, no sé, azul, blanco y no sé, verde. Imaginemos que teníamos una lista de colores. Nosotros le poníamos un numerito a esto, le poníamos 0, 1, 2 y eso lo conocíamos como índice. Entonces, si queríamos recuperar un cierto elemento, nosotros a la lista L, entre corchetes le poníamos uno de estos números, por ejemplo L1. Y eso automáticamente nos iba a recuperar el elemento que está en el índice 1. Y ahí lo podíamos obtener. Entonces esto de acá no obtenía el string blanco. En diccionarios, el esquema es súper parecido. O sea, nosotros ahora tenemos un diccionario. Imaginemos, lo voy a poner de mayúscula. Los diccionarios nosotros los vamos a denotar por los paréntesis y llaves. Aquí siempre me cuesta a veces hacer una llave con, que se vea como bonita, pero es el paréntesis de llave. Eh, y vamos a identificar dos cosas. Vamos a identificar la llave y el valor. Entonces, la llave la voy a nombrar aquí. Voy a poner, no sé, a ver, pongamos cielo. Después viene un carácter dos puntos. Esto igual lo vamos a ver en código más adelante. Y después yo enumero el valor. Entonces aquí le voy a poner azul, por ejemplo. Voy a poner pasto y verde y nube blanco. Y ahí cierro el diccionario. Entonces aquí yo tengo, en vez de tener un índice, tengo una llave y acá tengo un valor. Acá igual, llave, valor. ¿Cómo sé que es llave y valor? Por este carácter dos puntos que está acá, que me lo separa cada uno. Y bueno, las comas van separando obviamente cada elemento del diccionario. Entonces, si ahora yo quiero recuperar un elemento, por ejemplo, quiero saber de qué color es el pasto, puedo hacer de corchete y en vez de, si fijan acá, acá ponemos numeritos de las listas, acá vamos a poner la llave. Entonces acá vamos a poner de corchete pasto. Y eso me va a permitir el acceso directo al valor asociado a la llave que yo ingresé. Entonces esto me va a obtener verde. Entonces, el concepto de diccionarios es muy parecido al de listas, pero en lugar de tener índices numéricos, nosotros ahora vamos a poder tener otros valores. Vamos a poder tener llaves que van a poder ser enteros, van a poder ser strings, van a poder ser tuplas incluso. Lo importante es que en las llaves, bueno, por lo general los valores que van acá son valores inmutables, igual que habíamos visto la vez pasada con tuplas. Entonces lo voy a anotar aquí. La llave
pueden ser strings, pueden ser enteros, pueden ser tuplas, por lo general. Eh, no pueden ser, por ejemplo, otros diccionarios, no pueden ser listas, no pueden ser valores que puedan modificarse en el tiempo. La idea es que la llave sea un elemento no modificable porque tiene que ser el elemento reconocible para poder ir accediendo al valor asociado. Entonces, aquí tengo ya en Python un diccionario. Aquí, por ejemplo, imaginemos que tenemos un diccionario de teléfonos. Las llaves del diccionario van a ser los nombres de las personas, que son strings, y los valores van a ser los números de teléfono asociados a cada nombre. Entonces tenemos, por ejemplo, el teléfono de Jaimito, que es ese, el de Yeyita y el de Pepito. Eh, bueno, aquí no va a pasar nada porque no he hecho nada con los teléfonos. Pero ahí tenemos la definición de un diccionario. Pueden ver que están todos los elementos. Están los paréntesis de llave. En coma separamos elementos. Y los pares llave-valor van separados por el dos puntos. Bueno, veamos algunas cosas que podemos hacer con diccionarios. Lo primero, bueno, veamos cómo crear un diccionario vacío. Nosotros podemos crear un diccionario vacío por medio de la función dict o con el paréntesis de llave. Esto es súper parecido también a lo que vimos con lista de contuplas. Eh, entonces, hay dos formas de crearlo. Pueden crearlo con un paréntesis de llave vacío o con la función dict. Cualquiera de las dos opciones les va a generar las llaves aquí al imprimirlo en pantalla. Y con eso ya está listo, ya tienen su diccionario vacío. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero crear un diccionario con elementos? Yo puedo simplemente escribirlo separando sus valores por coma entre paréntesis de llaves. Por ejemplo, lo que vimos recientemente con la lista de teléfonos. Cada elemento del diccionario recuerden que tiene el formato llave, después vienen dos puntos y el valor. Vamos a trabajar harto con este caso de patas, que va a ser un diccionario que va a decirme cuántas patas tiene el elemento de la llave. Eh, por ejemplo, esta es la forma explícita de definir un diccionario. Tenemos que las patas, un humano, si consideramos que somos todos animales, tiene dos patas. El pulpo tiene 8, el perro tiene 4 y el gato tiene 4. Entonces, ahí nosotros podemos en un diccionario decir cuántas patas tiene lo que diga la llave. Con eso, ahí estamos listos, ahí definimos un diccionario. Entonces, esta es la forma explícita de definir un diccionario, no es la única. La forma 2, nosotros podemos usar la función dict con un parámetro por elemento. Esto es muy parecido a lo que vimos en la clase del format. No sé si se acuerdan que listábamos varias cosas. Podemos definir a dict, le podemos dar el nombre de la llave igual al nombre del valor y separar por coma. Y esto va a producir el mismo resultado de que vamos a tener un diccionario y se va a poder generar ahí con cada uno de sus llaves y valores respectivamente. Tenemos una opción 3 también, en donde yo le puedo pasar una lista de tuplas a la función dict. Cada tupla va a ser un par llave-valor, en ese orden. Entonces, primero, el primer elemento de la tupla va en la llave, después el valor. Y eso en una lista de tuplas. Y esto también me genera un diccionario. Por lo general, yo siempre recomiendo la forma explícita porque así igual ustedes están definiendo lo que ven. O sea, como lo que estoy escribiendo es lo que tengo. Pero ninguna de las otras dos formas está incorrecta de todas formas. Así que ustedes pueden usar la que ustedes prefieran, la que a ustedes les parezca más cómoda. Probablemente no sea la única forma de definir diccionarios, pero aquí le estoy dando varias opciones posibles. Ok. Bueno, una vez que ya definimos cuáles son un diccionario que puede tener elementos o puede no tenerlo, veamos cómo podemos acceder. Esto igual ya se lo mostré en el diagrama. El valor asociado a la llave K del diccionario D lo podemos obtener como D, corchetes y K, que es la llave. Es la misma forma como lo hacíamos con listas. Eh, Aquí vemos también un ejemplo. De nuevo, el diccionario de patas. Si yo quisiera mostrar un mensaje diciendo cuántas patas tiene el gato, yo puedo directamente decir, el gato tiene, y después coloco patas, corchete y la llave gato. Patas. Y esto automáticamente me va a acceder al valor asociado a la llave gato, que en este caso es 4. Entonces ahí yo voy a poder mostrar un mensaje. Y esa es la gracia de los diccionarios, que si yo conozco la llave, inmediatamente accedo al valor.
Veamos también que puede ocurrir un key error, que creo que no habíamos visto este tipo de excepción o error antes, que puede ocurrir cuando ustedes intentan acceder a una llave que no existe. Esto es el mismo análogo del index error en listas, que es cuando ustedes trataban de acceder a un índice que no estaba definido por la cantidad de elementos que tenía el diccionario. Entonces, si ahora yo quiero saber cuántas patas tiene el oso, yo puedo hacer lo mismo, puedo decir el oso tiene, entonces el diccionario patas, el de llave oso, patas, y si vemos en el diccionario, en ningún momento yo definí una lista que, o sea, una llave que se llama oso. Entonces, esto me va a dar un error de llave. Quiere decir que la llave que yo trato de acceder no está definida. Por lo tanto, no hay ningún valor que recuperar. Ya. Bueno, ahora también hay una forma de acceder a un elemento y establecer un cierto valor por defecto. Eh, con el método get, que como es un método, lo vamos a utilizar sobre la variable que es el diccionario. Ustedes pueden acceder al valor asociado a la llave, pero la gracia es que si la llave no existe, uno puede especificar un valor por defecto que es el que voy a retornar. Veamos varios ejemplos. Usando el mismo diccionario que tenemos, yo puedo hacer patas.get, o sea, el diccionario que tengo definido, el punto me está indicando que voy a hacer el método .get de la llave humano. Y eso me va también a, obviamente, obtener el valor asociado a la llave. Entonces, me va a obtener el valor 2. Pero ahora, ¿qué pasa con el caso de oso? Que acabamos de verlo. Si yo uso patas.get de oso, esto no se va a caer, sino que ahora se va a establecer un valor por defecto en caso de que la llave no estuviera definida, que es lo que va a pasar ahora. Y el valor por defecto es none. Es un tipo de dato que es literalmente es nada. Es la forma que Python tiene que decir para que algo que es nada. Eh, Así que aquí esta es como una forma un poco más segura de trabajar con llaves, pero por lo general, si es que yo quisiera validar que algo estuviera o no estuviera, por lo general no me sirve mucho de esta forma. Pero aquí uno evita, por ejemplo, el tener que preocuparse de que una llave exista o no exista, pero agregamos la complicación adicional de que tienen que preocuparse de definir qué pasa en los casos en que la llave no esté definida. Eh, Veamos aquí ahora el mismo ejemplo con un valor por defecto. Entonces, si a ustedes el get, sabemos que la llave no existe, le establecen un segundo parámetro, ese segundo parámetro va a ser el valor que le voy a asignar a la variable en caso de que la llave no exista. Entonces, acá no teníamos valor, entonces por defecto se asignaba un none, pero acá le puso una string en mayúscula que dice no existe. Va a ser exactamente el valor que le voy a asignar a la variable val3 en caso de que la llave oso no exista. Tal vez tenga una pregunta interesante que de hecho me falta esa combinatoria. ¿Qué pasa si en el primer caso yo quiero obtener el valor asociado a la llave humano? Yo sé que la llave existe y yo le asigno un valor. Por ejemplo, acá el mismo valor no existe. Bueno, aquí lo que va a pasar en realidad nunca voy a usar ese valor porque la llave sí existe. Entonces, este valor por defecto, en este caso, en el que la llave siempre esté definida, nunca lo voy a usar. Eh, pero por lo menos, o sea, esto va a ser más útil en realidad si es que la llave fuera una variable que fuera cambiando en el tiempo y en algunos momentos exista, en otros momentos no exista. Eh, pero se puede, o sea, uno puede establecer un get con dos parámetros en donde yo sé que la primera llave existe, así que voy a estar obteniendo este valor asociado y no hay ningún problema con que yo le defina un valor por defecto. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, profe, todo clarito. Ya, ok. Bueno, ya vimos cómo podemos acceder. Ahora veamos cómo podemos agregar o modificar elementos, que también es como para ya empezar a interactuar un poco más con la estructura. Eh, bueno, nosotros para agregar o modificar un elemento lo hacemos de la misma forma como hacíamos la asignación de variables. Eh, entonces, es tan simple como hacer una asignación del diccionario con una cierta llave igual a un valor. Pero van a haber dos casos. Si nosotros hacemos la asignación del diccionario con la llave nueva o existente, si la llave no existía antes, vamos a estar agregando un nuevo elemento al diccionario.
En cambio, si la llave ya existía en el diccionario, vamos a estar modificando el valor existente. Vamos a ver los dos casos ahora. Entonces, imaginemos que tenemos este diccionario de patas, y yo lo que hago es definir una variable nueva, que es patas, y acá le pongo entre corchetes la llave 100 pies. Si nos fijamos bien en la estructura del diccionario, 100 pies no está en este diccionario. Acá no hay ninguna llave que se llame 100 pies. Entonces lo que va a pasar es que el diccionario ahora va a tener un elemento nuevo, que va a ser el 100 pies, con el valor que yo le especifique que es 100. Entonces este es el primer caso en donde yo hago una asignación de variable, aquí, lo hago con el nombre del diccionario y entre corchetes la llave, igual a un valor. Entonces con eso yo acabo de crear un nuevo elemento al diccionario. Vemos el segundo caso. Si se fijan bien, aquí hay un error. Dice que el perro tiene 5 patas. Entonces lo voy a cambiar al tiro. Si yo quiero ahora arreglar ese error que cometí, que es un error involuntario, en realidad no es detectable en Python. Si yo quiero decir que los perros tienen 4 patas, en realidad lo que debo que hacer es hacer esta asignación. Patas con la llave perro igual a 4. Y este es el segundo caso. La llave perro sí existe en el diccionario, así que lo que voy a hacer es cambiar el valor asociado que tenía antes. Entonces es como que si tuviera muchas variables definidas en una misma estructura. Así que aquí veamos qué pasa con el diccionario después de agregar el valor. Recuerden que le habíamos agregado el 100 pies, así que está ahí. Y el perro ahora tiene el valor 4, que sería el valor correcto. Bueno, también podemos eliminar elementos. Esto también lo habíamos visto en listas, es lo mismo. Podemos usar la instrucción del, que nos va a permitir eliminar un elemento del diccionario, pero tenemos que indicar la llave del elemento que queremos eliminar. Entonces, yo ahora tengo esta lista, o sea, este diccionario, que ahora tiene 100 pies, y quiero eliminar, por ejemplo, el pulpo. Entonces, yo escribo del, el nombre del diccionario y la llave. Esto es muy parecido, es lo mismo que hacíamos con listas, pero siendo análogos, porque en la lista nosotros solamente podíamos colocar índice, aquí podemos colocar cualquier llave. Entonces aquí ya elimino un elemento del diccionario. También existe otra opción, que es vaciar un diccionario, que simplemente yo quiero sacarle todos los elementos que tiene. Bueno, uno puede reiniciar el diccionario nuevamente definiendo una variable diccionario otra vez, pero existe un método que se llama clear, que lo que vamos a hacer es limpiar o vaciar el diccionario. Como es un método, también se llama sobre el diccionario, que en este caso sería patas, y después de llamarlo, obviamente, ahora el diccionario va a estar vacío. Así que esa es una forma, por ejemplo, de que tienen de vaciar el diccionario. Veamos algunas funciones que son aplicables a diccionarios. Bueno, vamos a encontrarnos con varias sorpresas porque hay varias funciones que nos sirven, nos han servido para listas, para tuplas y también nos sirven para diccionarios. Entonces aquí ya tenemos dos listas. O sea, perdón, tenemos dos diccionarios. Tenemos el diccionario de las patas y el de números, que me va a convertir, la llave va a ser un número y el valor asociado va a ser el número, pero en palabras. Eh, Veamos primero el len, que el len ya lo habíamos revisado varias veces. Nos sirve para secuencias, pero también nos sirve para diccionarios. Vamos a poder obtener la cantidad de elementos de un diccionario. Entonces, aquí una pregunta que podrían hacerse es, ¿cuántos elementos tiene el diccionario? ¿Qué es lo que yo cuento? Aquí yo estoy contando la cantidad de llaves, estoy contando la cantidad de valores, estoy contando la cantidad de llaves y de valores. Bueno, aquí un elemento del diccionario, como lo habíamos mencionado, se compone siempre de la llave y el valor. Entonces, eso es un elemento. Así que lo que me va a decir la cantidad de el len, me va a decir cuántos pares llave-valor encontré en mi diccionario. En este caso, aquí hay 5. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. De hecho, las comas en Python siempre sirven para separar elementos. Entonces ahí también es como una forma en la que yo tengo de ir diferenciando. Entonces esto va a dar 5. El operador membresía, que yo encuentro que es uno de los más importantes dentro de diccionario, también lo puedo usar. Esto me sirve para averiguar si es que la llave existe o no existe en el diccionario.
Entonces voy a poder usar este operador de membresía o de pertenencia para verificar eso. Entonces aquí quiero saber si, por ejemplo, humano, el string humano está en patas. Quiero saber si yo definí en algún momento esa llave. Y bueno, en este caso sí, es verdad, porque tengo esta llave humano acá. Quiero saber si oso está en patas. De hecho, esta condición yo la podría haber usado para poder haber evitado acceder al elemento y que me hubiera dado un error. Así que el operador de membresía, por eso es súper útil. Uno puede primero preguntar si existe la llave y después acceder a ella. Aquí en este caso me va a dar falso, porque no hay ninguna llave que se llame oso y que esté definida en el diccionario. ¿Puedo sumar las llaves de un diccionario? Siempre y cuando sean números. Eh, a ver, aquí estoy sumando números. Entonces lo que voy a hacer es sumar, lo voy a hacer al tiro. Me va a dar 10. Lo que estoy sumando es la cantidad de valores que tenga las llaves. Entonces estoy sumando 1 más 4 más 2 más 3 y eso me da 10. No sé si agregué el otro ejemplo. Sí, también lo agregué. ¿Qué pasa si ahora yo quiero sumar, pero le pongo patas? Esto me va a dar un error. Aquí. Porque en realidad lo que estoy tratando de hacer es sumar los strings. Y recuerden que no podemos hacer, bueno, suma de strings se puede, pero eso es otra operación, es concatenación. Pero lo que está tratando de hacer internamente Python es lo que vimos algorítmicamente, era que si yo partía con un valor 0, a ese valor 0 le voy a ir acumulando sumas. Entonces a este número entero yo no le puedo ir sumando strings, porque no está soportada la suma entre enteros y strings. Por eso esto falla. Así que, bueno, la suma hay que usarla con precaución, siempre y cuando las llaves del diccionario todas sean enteros, uno va a poder, o números en realidad, uno va a poder hacer esta función. Eh, ¿Preguntas hasta el momento? ¿No? No, profe, todo claro. Súper. Bueno, ahora vamos a ver algo que se llama vistas, que van a ser objetos. Aquí igual me metí con un poco de terminología de orientación a objetos. Un objeto es como un, no sé cómo, sé que le dé la definición formal, pero es como la instancia de una cierta clase. Es como que yo tomo eh, es un molde de una cierta entidad y que tiene ciertas operaciones. Eh, Entonces, estas vistas a mí me van a permitir obtener información, me van a obtener cierta información. Van a ser dinámicas porque cada vez que las llame van a obtener el valor que tenga asociado al diccionario y si el diccionario cambia, estos también van a cambiar en el tiempo. Y podemos acceder a los elementos de estas vistas y también podemos testear la membresía. O sea, podemos saber si está o no está en estas vistas. Ahora, ¿cuáles son las vistas? Si yo tengo un diccionario de métodos asociados, tengo el método keys, que esto es literal traducido en inglés, son las llaves del diccionario. Entonces me va a dar un cierto objeto que va a traerme las llaves del diccionario asociadas. Está el values, que también es literal, es traducirlo. Es un objeto que me va a acceder, o voy a poder entregar las llaves del diccionario, o sea, los valores del diccionario, perdón. Y está ítems. Ítems me va a permitir acceder al mismo tiempo a las llaves y a los valores del diccionario. Vamos a ver ejemplos con los tres ahora. Suponiendo de nuevo que tengo esta lista de patas. Y yo ahora llamo a patas.keys, va a ser el primer print. Yo le puedo hacer una conversión a lista para que veamos cuáles son todos los elementos que tiene. Esto es más o menos parecido a lo que vimos con los rangos. Eh, Entonces, si yo ahora llamo a patas.keys, voy a obtener un objeto que se llama dict-keys, que lo que va a tener dentro, si se fijan, es una lista. Me está listando todas las llaves que tiene el diccionario. Entonces me está listando 100 pies, humano, gato, pulpo, perro. Y yo puedo hacer una conversión a lista si quiero, y ahí ya tengo la lista, literalmente tengo esta lista que tiene exactamente como valores, tiene todos tal vez no debería haber dicho valores, como elementos tiene todas las llaves del diccionario.
Entonces tiene 100 pies, humano, gato, pulpo, perro. Y tengo una lista con todas las llaves del diccionario. En el siguiente ejemplo vamos a ver la otra vista, la de values. Aquí lo mismo, si yo llamo values, esto me va a dar un objeto que se llama dict-values, que va a tener acá adentro, si se fijan, hay otra lista, pero esta lista ahora tiene números, que son exactamente los valores del diccionario. Entonces me tiene el 100, 2, 4, 8, 4. También la puedo convertir en lista para que veamos que en realidad esto es una lista de 5 elementos, y esos elementos coinciden con todos los valores del diccionario. Y por último, tenemos el ítems. Entonces, cuando hago el patas.items, voy a obtener un cierto objeto que se llama dict-items. Y acá se puede ver claramente que lo que hay dentro es una lista de tuplas, donde cada tupla es el par llave-valor. De hecho, esta es una de las razones por las cuales yo también les mostré el ejemplo de que yo puedo convertir una lista de tuplas a diccionario. Este es como el proceso inverso. Del diccionario estoy obteniendo una lista de tuplas. Entonces aquí, en cada elemento de la lista aquí es una tupla, donde el primer elemento de la tupla es la llave y el segundo el valor, y están agrupados. También recuerden que la clase pasada les mencioné que hacer listas de tuplas es súper útil para agrupar información. Y en este caso específico estamos agrupando siempre la llave con el valor del diccionario en cada tupla. Y ahí me permite, este método me permite acceder inmediatamente a las llaves y a los valores del diccionario. Vamos a ver más adelante cómo puedo usar esto para poder ir, no sé, recorriendo el diccionario e ir accediendo a cada uno de los elementos. Creo que eso viene ahora. Sí, viene ahora. Bueno, ahora vamos a ver cómo puedo iterar sobre diccionarios. A pesar de que en los diccionarios la gracia es que uno puede acceder directamente al valor si conoce la llave, existen ciertos casos en donde yo necesito revisar todos los elementos del diccionario, porque a lo mejor estoy buscando información o quiero generar una estructura secundaria, entonces también uno puede iterar sobre los diccionarios. Ahora vamos a conocer un ejemplo distinto, por ejemplo el diccionario de capitales, que tiene países como llave, y como valores asociados tiene las capitales de las respectivas de cada país. Entonces aquí, bueno, este es un ejemplo pequeñito porque la idea es que lo veamos como que sea bien visual todo el ejemplo. Tengo tres llaves, Chile, Perú y Ecuador, y el valor asociado es la capital respectiva de cada país. Veamos varias opciones que tenemos para iterar. Aquí siempre vamos a ver iteraciones con el ciclo for, porque en realidad necesitamos de alguna forma recorrer todos los elementos del diccionario. Y de nuevo, ¿cómo lo hacemos? Sabiendo cuáles son las llaves. Entonces, la opción más simple, yo digo, bueno, yo no sé mucho de cómo va a funcionar esto, pero el ciclo for lo va a hacer, porque el ciclo for de alguna forma va a saber cuáles son todas las llaves y yo voy a poder ir accediendo. Entonces, la opción más simple es simplemente un for, aquí defino una variable in el diccionario, y esto de alguna forma va a hacer que el país va a ir tomando cada una de las llaves del diccionario. Y eso es lo que va a pasar. Entonces aquí yo puedo, dentro del ciclo for, escribir un mensaje que dice la capital de país. Vamos a ver qué es país. Y acá puedo usar el diccionario de nuevo con la llave país. Si se fijan aquí, país es una variable que va a ir cambiando en cada iteración. Entonces, cada vez que se llame, va a tener una llave distinta y por ende va a tener un valor distinto. Veamos. Entonces aquí lo que pasó es que país fue ir tomando todas las llaves del diccionario. Primero tomó Chile, entonces cuando yo hice capitales, corchete país, me estuvo obteniendo el valor asociado a la llave Chile. Entonces el primer mensaje que me muestra es la capital de Chile es Santiago. Después me mostró la capital de Perú es Lima. Entonces la segunda vez, país va a tomar el valor Perú y capitales, corchete Perú, ahora es Lima. Y la tercera vez me va a decir la capital de Ecuador es Quito. Entonces, esta es la forma más simple que uno tiene de iterar un diccionario, que es simplemente for llave in el valor del diccionario. En el fondo lo estamos tratando como secuencia. La opción 2, ahora usando la vista de llaves,
yo puedo hacer esto. También puedo colocar for llave in capitales.keys. Como yo sé que capitales.keys, ya lo habíamos visto previamente, es una vista que me va a estar obteniendo todas las llaves del diccionario, yo la puedo recorrer. También puedo verificar membresía, o sea, puedo saber si está o no está. Yo puedo hacer esto. Entonces, si hago esto, yo sé que llave es una llave, así que la voy a tratar como tal. Y puedo llamar de nuevo al valor asociado con el cochete, que sería capitales, cochete, la llave. Como estoy iterando sobre todas las llaves posibles, esto en algún momento va a ir cambiando en el tiempo y voy a estar leyendo distintas llaves y distintos valores. El resultado de esta opción 2 es exactamente el mismo de la opción 1. De hecho, probablemente la opción 1 es la que les parezca mejor a ustedes, porque como ya sabemos que en la opción 1 estamos iterando sobre las llaves, en realidad la opción 2 es la misma, también estoy iterando sobre llaves. Pero también es una opción posible, así que tampoco está mal si uno hace esto. Veamos la opción 3 ahora. Voy a usar la otra vista, la de los valores. Como yo sé que es un valor, le puse aquí valor a la variable del ciclo for, y mi mensaje es un poquito más pequeño. Eh, entonces, ahora yo puedo iterar directamente sobre los valores del diccionario. Aquí tengo una pregunta interesante. ¿Podemos acceder a las llaves con la opción 3? ¿Puedo saber cuál es la llave que tenía este valor? O sea, ¿cuál, por ejemplo, en este caso puntual, cuál es el país al que pertenece Santiago? ¿Lo puedo saber? Bueno, la respuesta es no. No puedo saber aquí cuál es el país asociado a Santiago, de esta forma que estoy recorriendo todo, sin tener que ir a buscar de nuevo a todo el diccionario. Y bueno, ¿y por qué pasa esto? Porque obviamente aquí yo lo que estoy haciendo es simplemente accediendo a los valores posibles del diccionario. En ningún momento tuve acceso a las llaves que tenían esos valores. Así que esta opción 3, solo considérenla en el caso de que a ustedes no les importen las llaves. O sea, si solamente les importan los valores, ustedes pueden llegar a iterar sobre los valores. Así que esta es la opción, yo creo que la menos conveniente de acuerdo al contexto, aunque igual puede que también sea una opción posible. Depende del problema, eso sí. Pero siempre tienen que tener en cuenta que en los diccionarios, la gracia es que si yo conozco la llave, accedo al valor. Pero si yo tengo el valor, no, en realidad no tengo nada, como que no puedo saber quién es la llave que tuvo ese valor. Eh, Así que, bueno, también está este recurso, pero tengan el cuidado de que solamente úselo en el caso de que a ustedes no les importen las llaves. Eh, Aquí, bueno, cuando terminemos la clase les voy a poner la respuesta de que no podemos acceder a las llaves de esta forma. La opción 4, con la vista de ítems, en realidad aquí es lo quiero todo. Quiero acceder a la llave y al valor al mismo tiempo. ¿Cuál es la gracia de acceder a llave y valor al mismo tiempo? Bueno, eh, la gracia es que voy a tener variables definidas tanto para la llave como para el valor dentro de mi ciclo for. No voy a tener que usar esta notación de diccionario, corchete, llave, a pesar de que igual lo puedo hacer. Como vimos nosotros, en la vista de ítems, vimos que esto me estaba teniendo una lista de tuplas, en el fondo. Internamente el objeto tiene una lista de tuplas. Como la tupla tiene siempre dos elementos, también lo vimos en la clase pasada, yo puedo acá definir dos variables. Sin pérdida de generalidad, de error. Aquí yo sé que siempre esto va a tener dos elementos. Y el primero va a ser la llave y el segundo el valor. Así que también puedo hacer esto. Puedo decir la capital de llave es valor. Que en el fondo ese es el significado que tiene el diccionario de capitales. Así que esta es una opción un poco más cómoda si es que ustedes siempre quieren trabajar con variables. Puedo ir definiendo lo que significa, por ejemplo, aquí podría haber puesto país, podría haber puesto ciudad. Entonces aquí puedo hacer país y acá ciudad. Entonces esta forma es súper cómoda si ustedes le quieren dar como un significado, un sentido a lo que quiere decir cada llave y cada valor en el diccionario y lo quieren tratar como variable. Aquí puedo decir la capital de país es ciudad. Y es una forma igual bonita de programar, como que le están dando el significado a las variables
más que el llamado de Python a las estructuras que es con el corchete, que igual es válido. Preguntas sobre esto. ¿No? Bueno, vamos a hacer un pequeño break y a la vuelta vamos a ver algunos ejercicios de diccionarios. También tengo una guía preparada que se va a publicar en unos minutos más. Así que bueno, son las 8:53. Volvemos a las 8:58.
Estamos de vuelta. Entonces, antes del break, ya vimos toda la estructura de los diccionarios. Vimos varias operaciones que podíamos hacer con ellos, cómo crear elementos, cómo acceder, cómo modificar. Vimos las vistas, que también nos permitían acceder también o solamente a las llaves, solamente a los valores, a las llaves y a los valores. Y ahora vamos a ver algunos ejercicios para aplicar un poco eso. Estos ejercicios igual van a ser un poco introductorios ahora, pero bueno, va a estar disponible más tarde una guía de ejercicios y todavía tenemos la clase del viernes para poder practicar un poco de todas las estructuras que vimos de tuplas y de diccionarios. Obviamente también con listas. Entonces vamos a tener como varios ejercicios donde vamos a poder ejercitar con las estructuras. Veamos el primer ejercicio. Bueno, es simplemente escribir una función, dice escriba la función contar letras que recibe un string y que retorne un diccionario que le indique cuántas veces aparece cada letra en dicho string. Eh, Esto lo podríamos hacer, de hecho, si uno lo hiciera como manualmente, uno podría, no sé si lo hicimos, pero podríamos simplemente contar cuántas veces aparece una letra en la palabra o en el string. Ahora lo que queremos es hacer que contar cuántas veces aparece cada letra, que no sabemos cuántas son, y esa es la gracia, en el string. Entonces, partamos definiendo la función, que es contar letras. Voy a agrandar un poco, contar letras con el parámetro palabra. Aquí suponemos que palabra es un string. Por lo tanto, si es un string como secuencia de caracteres, nosotros podemos simplemente ir leyendo cada palabra, cada carácter de la palabra e ir contando. Entonces, yo voy a hacer esto. Voy a hacer un ciclo for letra y palabra, en el cual yo voy a poder recorrer cada uno de los caracteres y voy a poder ir contando cuántas veces está esa letra en la palabra. Eh, Ahora, si no tuviera diccionarios, yo lo que tendría que hacer es definir múltiples contadores. Tendría que tener un contador por cada letra de que tiene la palabra. Eh, pero en el fondo está el problema de que yo no sé cuántas letras tiene la palabra, o cuántas. La palabra podría ser hola, que tiene 4, podría ser mundo, que tiene 5, podría ser un punto, que tiene 1. Entonces, no es viable definir variables porque yo no sé cuántas son. Podría manejarlo en una lista, que igual es una forma razonable, pero igual ahí pierdo el sentido de que no sé o no puedo saber rápidamente cuál es el contador que le corresponde a cuál carácter. Entonces, eh, eh, también hay un tema de que pierdo eficiencia en el término de acceder a la información. Y para eso ahora tenemos los diccionarios. Así que ahora vamos a trabajar directamente con diccionarios. Voy a definir una variable que se llama contador, o pongámosle cuenta, pero ahora en lugar de inicializarla en cero, que es lo que uno usualmente hace con las variables que cuentan cosas, yo la voy a inicializar en un diccionario. Entonces, este va a ser un diccionario que me va a ir contando cuántas veces va a aparecer la llave. Entonces, la llave asociada va a ser un elemento y el valor va a ser cuántas veces aparece ese elemento en la palabra. Lo voy a dejar aquí también anotado como comentario. Entonces, la llave asociada al diccionario es una letra y el valor es cuántas veces aparece letra en palabra. Ya. Entonces, cuando nos enfrentamos con una primera letra, eh, yo podría ahora empezar a definir valores. Entonces, aquí hay varias formas de verlo. Me va a aparecer la primera letra, imaginemos que es hola. La primera letra es una H. El diccionario actualmente no tiene ningún elemento. Entonces, ¿qué debería ser la primera vez que me aparece una H? ¿Cuántas veces ha aparecido hasta el momento la H? Esa es la pregunta.
una vez. Correcto, me ha aparecido una vez. Y yo no sé si más adelante puede volver a aparecer otra H, pero bueno, nos vamos a preocupar de eso después. En el fondo, si yo veo una letra y la letra nunca ha aparecido todavía en el diccionario, yo puedo inicializar el valor a 1, que quiere decir que ha aparecido una vez. Entonces, yo puedo establecer una condición, y aquí vamos a usar toda la membresía. Yo puedo preguntarme si la letra no está en cuenta. Entonces, eso va a significar que es recién la primera vez que me está llegando una letra. Si es la primera vez que me ha llegado, yo puedo definir, o vamos a agregar un elemento nuevo al diccionario, que recuerdan que era como una asignación de variable. Puedo decir que ahora cuenta con la llave letra va a ser igual a 1. Y eso va a funcionar siempre y cuando yo no me haya encontrado previamente con la palabra. O sea, con la letra de la palabra. Veamos el caso opuesto. ¿Qué pasa si tengo casa? Esa otra palabra, casa. Entonces, la primera vez que aparece la A, que es la segunda A, yo voy a hacer esto. Pero ¿qué va a pasar la segunda vez? La segunda vez yo ya, la letra ya va a estar dentro del diccionario. Entonces ahí yo puedo acceder directamente al valor que tenía, que era lo que estaba contando. Y como puedo acceder a ese valor, en realidad puedo estar contando. O sea, puedo sumarle 1, que es lo que queremos hacer con el contador. Entonces aquí podemos tratar a esto como si fuera una variable contador, cualquiera. Entonces, ¿qué yo hago en el caso de que la letra ahora sí está en el diccionario? Yo puedo tratar esto como un diccionario, o sea, como un contador. Entonces, a cuenta de letra, y aquí lo voy a escribir completo para la primera vez. Es igual a cuenta letra más 1. Entonces, yo puedo tomar el valor que ya tenía, porque claramente la llave ahora sí existe, y le sumo 1. Y ahí estoy contando. Y eso es todo. De hecho, eso es todo lo que tenemos que hacer. Ahora puedo retornar cuenta. Veamos este programa en acción. Aquí no sé si tengo... Bueno, voy a salirme un rato de acá. Entonces voy a llamar a esta función y ahora voy a ejecutar en el intérprete contar letras. Y le voy a poner un string cualquiera, por ejemplo, hola. Ya, esto me dio la H una vez, la O una vez, la L una vez, la A una vez, porque obviamente son, puse por letras distintas. Entonces, casa. Ya, aquí pasó, la casa pasó que C está una vez, la A está dos veces y la S está una vez. Agreguemos una palabra más paralelepípedo. Paralelepípedo. Ya, aquí hay más letras. Entonces, la gracia de esta función y de haber usado diccionarios es que la cantidad de elementos siempre va a ser variable en función de todas las letras distintas que tenga la palabra que yo ingresé. Entonces, por ejemplo, hay 3 letras P, hay 2 letras A, una R, 2 letras R, 3 E, una I, una D y una O. Ahora, algo que tienen que tener mucho cuidado es que aquí me está mostrando un cierto orden. No sé si ustedes pueden ver que primero aparece P, A, R, L, E, como que aparece en el mismo orden el diccionario en el orden en el que yo agrego las cosas. Pero eso no siempre pasa. Dependiendo de la versión de Python que ustedes usen, Python define algunos criterios para ordenar diccionarios. En ciertas versiones por orden de inserción, pero en otras versiones lo eliminaron, después lo volvieron a agregar, entonces no se confíen en el orden en el que le aparecen las cosas. Un diccionario no tiene orden, eso es lo más importante que tienen que tener en cuenta, y la gracia es que si yo conozco la llave, accedo al valor. Entonces aquí ya tengo resuelto mi problema y esta es una de las cosas para las cuales yo puedo usar diccionarios. Los puedo usar para hacer un conteo múltiple, por ejemplo, o asignación múltiple cuando yo no sé cuántas valores tengo que estar considerando. Ahora, esto lo podemos transformar al código equivalente de contadores.
porque este es un primer acercamiento. Eh, lo voy a comprimir un poquito. Entonces, ¿qué pasa si en lugar de hacer esto, que es inicializar en 1, yo inicializo en 0, elimino el else, y acá ahora sí voy a colocar la forma reducida. Ya, una pregunta, ¿es esto equivalente a lo que teníamos antes? Ya, la respuesta es sí, es equivalente. ¿Por qué es equivalente? Porque cuando yo estoy revisando cada letra de la palabra, siempre me pregunto si la letra no estaba, yo inicializo un contador en 0. Eso siempre va a pasar cada vez que yo me encuentre con una letra nueva. Ahora, independiente de que la letra sea nueva o no sea nueva, yo la tengo que contar. Entonces, por eso ahora esto está fuera del condicional if. Entonces, esto va a funcionar tanto para cuando ya existía este contador, o cuando, bueno, cuando ya existía con un valor distinto de 0, o para este caso en el que yo inicializo en 0. Eh, ahora, siempre que hagan esto, que hagan una asignación, tienen que preocuparse de que aquí no es que la variable exista, es que la llave exista dentro del diccionario. Ese es el único caso que tienen que preocuparse siempre que trabajen con diccionario y quieran hacer este tipo de operaciones. Cuando yo quiera sumarle el mismo valor que ya tenía, o sea, el valor actual, le quiero sumar algo más, hay que preocuparse de que la llave exista en el diccionario y que por ende haya un valor definido. No sé si tienen alguna pregunta. No, profe, Ya. no. Veamos entonces un segundo caso, un segundo ejercicio, donde vamos a ver que nosotros podemos categorizar información. Le puse mucho zoom. Eh, Segundo ejercicio. Considere la lista de tuplas de viajes, donde cada tupla agrupa el nombre de una persona y una ciudad en donde esa persona ha viajado. Por ejemplo, tengo a Juan, que ha viajado por Santiago, a Pedro por Coquimbo, a Juan de nuevo en Valparaíso, aquí creo que me falta una B. Juan, no, sí está bien. Bueno, creo que esto me está dando... ahí. A Juan que ha viajado por Valparaíso, a Diego por Talcahuano y etcétera. En realidad va a ser una lista de tuplas de esa forma. Entonces ahora tenemos que escribir una función que se llama ciudades visitadas, que va a recibir una lista de tuplas como la que tenemos ahí arriba, y la función tiene que retornar un diccionario en donde la llave corresponde al nombre de la persona y el valor es una lista de todas las ciudades que ha visitado esa persona. Entonces aquí vamos a poder categorizar información. Podemos saber cuáles son todas las ciudades distintas que ha visitado una persona y también la gracia es que no sé cuántas personas hay y no sé todas las ciudades que ha visitado, pero con diccionarios podemos tener esa flexibilidad de, en base a distintas entradas, podemos generar distintos diccionarios, dependiendo de cuántas personas hay, de cuántas ciudades hay. Así que veamos. Aquí tengo una lista de viajes que yo la cerré, le agregué un elemento más a Juan, por ejemplo, que visitó Curicó. Ya, y esto es una variable, en este caso, global, pero vamos de hecho, le voy a poner otro nombre. Pongamos la lista B. Entonces, veamos a la definición de la función, ciudades. Me voy a salir de nuevo de la vista de Notebook. Eh, Ciudades visitadas. Y suponemos que viajes es una lista de tuplas como la que está ahí arriba. Podemos decir que la lista siempre va a tener tuplas de 2 elementos, así que eso también nos sirve para cuando nosotros queramos, por ejemplo, si queremos iterar un ciclo for, podemos ponerle 2 variables. Ya, voy a definir un diccionario que va a llamarse ciudades o visitas. Marcámosle visitas.
Entonces, aquí de nuevo voy a escribir en comentario qué significa cada cosa. Entonces, la llave va a ser el string con el nombre de una persona y el valor va a ser una lista con las ciudades que ha visitado esa persona. A veces cuando uno está tratando de, o cuando está empezando a programar en diccionarios, es una súper buena práctica que yo la recomiendo, es que tengan claro o tengan definido qué va a ser su llave y qué va a ser su valor. Así que igual les recomiendo también que si están empezando a trabajar con diccionarios, o si no lo han trabajado antes, una buena práctica es dejar anotado qué es lo que quiero trabajar como llave y qué es lo que quiero trabajar como valor. Ok, entonces ahora yo voy a recorrer esta lista de viajes, voy a hacer un for y como les dije, yo como sé que tiene, cada lista tiene una tupla siempre de 2 elementos, y esto también lo vimos en la clase pasada, yo puedo separar esto en 2 variables. Puedo poner el nombre y acá le puedo poner ciudad, por nombre, ciudad y viajes. Y yo sé que el nombre sería el primer elemento de la tupla y la ciudad el segundo. Bueno, aquí de nuevo me tengo que hacer la misma pregunta y por lo general cuando trabajo en diccionarios siempre me tengo que hacer la pregunta o cuando tengo que construir diccionarios, me tengo que hacer la pregunta de ¿qué pasa si la llave o la llave que quiero usar no está definida? ¿Y qué pasa si sí está definida? Generalmente es una pregunta recurrente que uno se va a hacer cuando trabaja con diccionarios. Entonces, por eso el operador de membresía va a ser su amigo en definiciones de cuando tengamos que construir diccionarios. Entonces, lo primero que me tengo que preguntar es qué pasa si el nombre no está definido en el diccionario, en visitas. ¿Qué es lo que debería hacer yo? En este caso me están pidiendo que el valor sea una lista de todas las ciudades que ha visitado esa persona. Pero yo nunca me había encontrado antes con esa persona. Entonces, ¿cuál debería ser el valor al que yo debería asignarle al diccionario a esa llave? ¿Cuál debería ser el valor asociado? Por ejemplo, si me encontré con Juan, y Juan todavía no estaba en mi diccionario. Se agrega, ¿no? ¿Sí? O sea, yo tengo que hacer esto, tengo que hacer visitas de nombre. Imaginemos que es Juan la primera vez. ¿Y cuál es el valor que debería tener eso? Ciudad. ¿Puede ser la ciudad? ¿Sí? Ahí vamos a registrar que Juan visitó una cierta ciudad. Eh, Veamos ahora qué pasa aquí. De hecho, qué bueno que mencioné este ejemplo porque es súper interesante y lo vamos a analizar. Ya voy a retornar visitas para que veamos y hagamos pruebas. Y ahora voy a llamar a ciudades. Voy a imprimir. Ciudades visitadas de B. Bueno, aquí recordando un poco conceptos de variables locales globales. B es una variable global que es una lista de tuplas, entonces yo por eso la estoy llamando acá. Y viajes es la variable local que vive dentro de la función, así que lo que estoy haciendo acá es a la variable global B se le va a asignar localmente como viajes cuando haga cada ejecución de la función. Ya, aquí lo que pasó fue que Juan dice que tiene Santiago, ha visitado Santiago, Pedro Coquimbo y Diego Talcahuano. Pero Juan también ha visitado Valparaíso y Juan también ha visitado Curicó según esta lista. Y eso no está acá, no lo tengo. Entonces, por eso en realidad lo que yo quiero, que esto está bien, o sea, yo puedo ir asociando sus nombres. Esto solamente me va a guardar la primera ciudad que haya visitado según el orden de la lista. O sea, por ejemplo, por eso Juan está con Santiago. Y los demás tienen una sola. ¿Cuánto tiene Santiago y no Valparaíso y Curicó? Y Pedro tiene Coquimbo, Diego, Talcahuano. Eh, Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera guardar todas las ciudades distintas que han visitado? Y no sé cuántas son. Imaginémoslo para una sola persona. Me imaginemos un problema de simplemente que yo tengo una persona, tengo muchas ciudades y quiero en alguna estructura guardar todas las ciudades que ha visitado esa persona, pero yo no sé cuántas son. ¿Cuál estructura sería más apropiada para eso?
Bueno, en este caso, ¿alguien iba a decir algo? O sea, sí, una lista iba a decir. Una lista, ¿no? Sí, la lista, de hecho. La lista es como la estructura más apropiada porque tiene toda la versatilidad de que puedo guardar muchos elementos, puedo guardarle cualquier cosa. Así que usemos eso. Y aquí vamos a mezclar, vamos a mezclar estructuras, pues se puede combinar. En lugar de guardar en la ciudad, yo lo que voy a hacer es definir una lista. Entonces tengo un diccionario cuyo valor es el string con el nombre de una persona. La llave es esa y el valor es una lista que va a guardar todas las ciudades distintas que ha visitado la persona. Entonces, si yo me encuentro por primera vez con ese nombre, yo aquí estoy como definiendo una variable nueva, imaginémoslo como una variable nueva, pero en realidad es una llave nueva del diccionario que va a ser una lista vacía. Y en todos los demás casos, y esto se puede hacer, yo las primeras veces que lo vi dije esto es magia, pero se puede hacer. ¿Qué es visitas de nombre? ¿Qué tipo de dato es? Según lo que acabamos de definir acá arriba. Es una lista. Por lo tanto, esto lo puedo tratar como si fuera una lista y puedo usar todas las operaciones que ya vimos para listas. Así que yo puedo hacer esto. Puedo hacer visitas, cochete nombre, punto append, y le puedo agregar la ciudad. Y bueno, a mí me parece muy mágico la primera vez que lo vi, pero es real, porque en realidad esto de acá es una lista ahora. Si es una lista, soporta la operación append, y le puedo agregar una ciudad. Y con ese pequeño cambio, ahora estoy guardando absolutamente toda la información. Entonces, acá tengo como llave, por ejemplo, a Juan, y como valor asociado estoy guardando en una lista todas las ciudades que ha visitado. Se ha visitado Santiago, Valparaíso, Curicó. Tengo a Pedro, que solamente ha visitado una ciudad, y tengo a Diego, que solamente ha visitado una ciudad. Entonces, esta es una forma en la cual yo puedo guardar en un diccionario información, puedo ir categorizando información en realidad, porque aquí estoy diciendo cuáles son todas las ciudades que ha visitado cada persona. Podría haberlo hecho al revés, podría haber hecho cuáles son todas las personas que han visitado cierta ciudad, entonces podría haber invertido el significado del diccionario, y también se puede. Entonces los diccionarios son súper útiles, tanto para, por ejemplo, hacer contadores múltiples, operaciones múltiples, para categorizar información, y son súper dinámicos porque en realidad yo puedo definir tantas llaves como yo necesite, y los valores pueden ser cualquier cosa, lo podemos tratar como si fueran variables múltiples. Eh, no sé si tienen alguna pregunta de lo que lo que acabo de hacer. No, bro. ¿No? Ok. Bueno, nos quedan 4 minutos, así que voy a usar este tiempo que nos quedan para presentarles la guía de ejercicios número 10, que está activa. No, todavía no está activa. Ahora sí está activa. Está en aula. Bueno, aquí le agregué unos ejercicios para que puedan empezar a practicar con diccionarios. El primer ejercicio, bueno, es introductorio. Eh, Acá ya tenemos como varias funciones con, con uso de diccionarios. Y el tercero es un ejercicio un poco más completo. Pero no por ende no es complejo, pero igual tiene su gracia. Aquí, por ejemplo, agregué una lista de diccionarios. Entonces, lo que vamos a estar practicando en la próxima clase es que ahora vamos a poder trabajar con muchas estructuras. Podemos trabajar con las tuplas, con diccionarios, las podemos combinar, podemos hacer lista de tuplas, los diccionarios que tengan como valores las listas. La idea es que ahora todas las estructuras que acabamos de ver, ustedes las tienen disponibles y ustedes van a poder modelar ciertos problemas utilizando estas estructuras. Entonces, si ustedes ven que es más necesario, por ejemplo, un diccionario, pueden definir un diccionario. Si ustedes consideran que en vez de un diccionario pueden usar una lista, definen una lista. Así que ahora hay como mucha libertad para que ustedes puedan trabajar con muchas estructuras y que puedan modelar ciertos problemas, como ustedes lo estimen necesario. Entonces, para eso vamos a dedicar la clase de este viernes. Yo les recomiendo igual que le echen una leída a las guías. Si tienen dudas, las podemos revisar el viernes en la clase,
Yo también podría traer algunos, de hecho, voy a traer algunos ejercicios más para revisarlo el viernes. Pero la idea es que puedan practicar ahora con todas las estructuras que vimos, con todas las cosas que vimos, y eventualmente revisarlo el viernes. No sé si tienen algún comentario o pregunta final. ¿No? Bueno, entonces vamos a terminar la clase por hoy porque igual queda un minuto. La vamos a terminar la clase por hoy y nos estamos viendo el viernes, donde ya vamos a estar haciendo ejercicios de todas las estructuras que vimos. Si nos vemos, Chao, profe, nos vemos. chao. Vale, Chao, profe. profe.